Retomando la clase de condensadores acondicionantes, vimos en su debido momento un repaso general de los condensadores normales, o sea, los condensadores que procesan un vapor de un solo componente, o sea, una sustancia pura, ya sea en arreglo horizontal, ya sea en arreglo vertical, o ya sea cuando el fluido de proceso que justamente voy a condensar circula del lado de los tubos o circula del lado de la carcasa. En una segunda instancia vimos cuando el caso número 2 surgía, que era cuando el vapor de proceso que justamente voy a condensar viene en condiciones de vapor sobrecalentado, donde veíamos que teníamos que justamente reducir su temperatura de sobrecalentamiento, desrecalentar dicho vapor, hasta la temperatura de saturación, la denominada temperatura de condensación, y de ahí justamente comenzar con el proceso de divido. Y que toda el área necesaria en ambos procedimientos, ya sea de recalentamiento y de condensación, tenía que ser abarcada por el área disponible del equipo que justamente estoy diseñando. Ahora veremos el caso número 3, el último de los casos, que será cuando tenga subenfriamiento del líquido. Como vemos en la pantalla, ahora estamos asimilando y analizando el caso número 3. ¿Cuál era ese caso? En el que el fluido de proceso está como vapor sobrecalentado, lo debo desrecalentar para luego así condensarlo y luego el líquido condensado formado debe subenfriarse, tal cual se vería aproximadamente en este perfil térmico a lo largo de la carga térmica desarrollada. Como vemos, las líneas rectas rojas son las del proceso de desrecalentamiento, condensación y subenfriado del fluido de proceso, mientras que la curvatura azulada es con respecto al crecimiento de la temperatura del fluido refrigerante, dado que justamente el refrigerante líquido generalmente solamente absorbe ese calor neto de ambas tres zonas para aumentar su temperatura desde una temperatura inicial hasta una temperatura final y así sucesivamente. Tenemos que tener en cuenta que ahora si estoy en este caso número 3, donde justamente necesitaré procesar el fluido de proceso de tal manera de conseguir un líquido condensado subenfriado, debo considerar primero cuál es el tipo de arreglo que estoy analizando. En primera instancia vamos a analizar un tipo de arreglo que sea estilo condensador horizontal del lado de carcasa, que abarque estos tres procedimientos de recalentamiento, condensación y subenfriamiento. Recordemos justamente que para en estos casos, donde el vapor va a circular por la carcasa, los baffles que se ubican justamente en la parte interna de la carcasa deben ser baffles que además que estén espaciados adecuadamente y tengan el corte de baffle o la ventana de baffle debida, tienen que estar posicionados, ya sea verticalmente, para que el líquido condensado formado logre escapar por la boca de salida correspondiente, o puede estar en posición horizontal, pero con un área de drenaje en la parte inferior para justamente ir drenando poco a poco el fluido refrigerante. Acá tenemos que tener en cuenta una cosa, que a medida que el vapor vaya circulando, ese vapor sobrecalentado vaya circulando, llegará a enfriarse hasta la temperatura de condensación, justamente tenía el proceso, el fluido de proceso, una cierta temperatura de entrada sobrecalentada, llegará hasta una cierta temperatura de condensación, y luego cuando llega a la temperatura de condensación y sufra el debido proceso, transformarse en líquido, se va a subenfriar hasta una cierta temperatura de subenfriado. Por lo tanto, en esa carcasa en sí va a haber una circulación de líquido que se va a ir poco a poco a la condición de su enfriamiento. Y ese líquido que se fue formando en sí estaría ocupando una cierta zona del área de flujo por el lado de carcasa. ¿A qué me refiero con esto más que otra cosa? Tal cual como se ve en la imagen. Tendríamos que el fluido de proceso, que es vapor en sí, vapor sobrecalentado en este caso, tiene que
circular por el área de flujo respectiva, que sería el área de flujo del lado de carcasa, teniendo en cuenta el espaciamiento de los baffles, el distanciamiento de los tubos, el diámetro de los tubos externos y demás, como se veían en las fórmulas, pero en este caso que estoy utilizando una condensación por el lado de carcasa, a esa área de flujo que siempre se determinaba de la misma manera, le debo despreciar un cierto porcentaje. Ese cierto porcentaje es debido a la inundación por el líquido subenfriado que se va formando. Eso es un detalle que lo debo plasmar en el cálculo. Por otro lado, una vez dicho eso, vamos a la parte que nos interesa, que es la parte de la zona de subenfriamiento. Cuando estamos en la zona de subenfriamiento, vamos a calcular un coeficiente de transferencia de calor debido a la convección natural. Esa convección natural surge justamente por la interacción entre el vapor del proceso, que se está desrecalentando y condensando así, con respecto al líquido condensado que se está subenfriando. Para eso se dice, o la teoría nos dice, de que una vez teniendo en cuenta esa porción de área ocupada por el líquido subenfriado, que es en sí un cierto porcentaje o cierta porción de tubos inundados, que afecta justamente el área de flujo, se dice que el coeficiente pericular de transferencia de calor por convección natural para superficies cilíndricas horizontales, o sea, este caso en específico, se calcula de la siguiente manera. Tenemos que tener justamente tabular y renombrar, o tal vez mejor dicho, corregir lo que sería el área de flujo del lado de carcasa, despreciando justamente un porcentaje por la inundación de los tubos. Tendré que calcular ciertos parámetros como este delta, este salto térmico, la diferencia entre la temperatura de subenfriado y la temperatura media de temperatura de pared subenfriada, el coeficiente de expansión beta y el número de Grasford. El número de Grasford es el beta por el factor de gravedad, ese delta T que habré definido por la longitud de tubos al cubo, la densidad de líquido a la temperatura de su enfriado dividido al cuadrado dividido la viscosidad del líquido al cuadrado. Nótese de que justamente la inundación ocupa todo lo que sería una buena parte de la sección inferior de la carcasa y estaría en sí bañando o inundando la totalidad de algunos cuerpos cilíndricos de los tubos, mientras que estaría inundando los tubos inferiores, lo que sí no estaría inundando los tubos superiores, por ejemplo, dado por el efecto del peso mismo del líquido condensado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que justamente esa inundación abarca en sí, para los tubos inundados, justamente toda la sección de longitud de dichos tubos. Entonces, en esta fórmula, justamente, esa medida de longitud inundada es básicamente la longitud del tubo, expresada al cubo. Una vez sacado el número de Grasford, saco el Prandtl en fase líquida, multiplico ambos magnitudes, que me darán una magnitud justamente adimensional, y me fijo a través de esta tabla, en este caso para superficies horizontales, supongamos que el número de Grasford me dio 1.2 por 10 a la 10. Significa que estaré en este inciso, en esta sección, y me detallará que justamente los coeficientes respectivos o los parámetros respectivos para el cálculo de este coeficiente por convección natural son 0,13 y 0,33 respectivamente. 0,13 será para el parámetro C' y 0,33 será para el parámetro N. Estos se colocan en la siguiente fórmula, que nos dice que el coeficiente pelicular por convección natural, aquel que va a describir el subenfriamiento, va a ser igual al parámetro C' por la conductividad líquida a la temperatura de su enfriado, dividido en la longitud de tubos, por el número de Grasford y Prandtl elevado al parámetro N. Eso es lo que pasaría, o las deducciones que se haría cuando justamente estamos en el caso número 3,
Procesamos un vapor sobrecalentado hasta formar un líquido subenfriado, cuando justamente este fluido de proceso va a circular del lado de carcasa y en un arreglo horizontal. Pasamos a lo que sería la ejercitación. En este caso del ejercicio nos dice que tenemos que condensar 8.000 kilogramos por hora de acetona que se encuentra a una temperatura de 100 grados Celsius y a una presión manométrica de 120 kilopascales. Y se debe enfriar justamente hasta una temperatura de 65 grados Celsius. Utilizando como medio refrigerante 35 grados de agua, a 35 grados agua, con un caudal de 100 metros cúbicos por hora. La caída de presión admisible de ambos fluidos es de 1.2 atmósferas. Recapitulemos un poco, la presión que siempre nos darían de dato, o la presión que en sí nos estaría dando, si es que nos indica lo contrario, es un dato de presión manométrica. Y un dato de presión manométrica es básicamente un dato de presión relativa. Y como a mí me interesa evaluar mis propiedades considerando la presión del sistema absoluta, debo hacer la conversión de relativo a absoluto. Eso por un lado. Por otro lado, nos dice las condiciones de entrada y salida del fluido que voy a condensar. Por lo tanto, debo chequear justamente qué tipo de casos estoy. Como viene de la mano que yo hablé anteriormente del caso número 3, donde se pasaba de sobrecalentado a líquido subenfriado, justamente vamos a entrar en este caso. ¿Cómo lo averiguamos de manera manual, analíticamente? Bueno, primero hacemos la conversión de la presión relativa a la presión absoluta. Recapitulamos las propiedades del fluido proceso, que son las propiedades de la acetona. Justamente las propiedades de la acetona, como es el fluido de proceso, aquel que se va a condensar, o sea, aquel que está en vapor y que va a pasar a líquido, voy a recapitular y detallar las propiedades tanto en fase líquida, como también propiedades de acetona en fase gaseosa. Aprovecho justamente de recapitular todas las propiedades del agua refrigerante. Vamos a suponer que se encuentra el agua en una atmósfera y como está a 35 grados, justamente el agua estaría en fase líquida, por lo tanto, las propiedades va a ser del agua en fase líquida, capacidad calorífica, viscosidad, densidad, conductividad, etc. Y ahí comienza el cálculo. Siempre comienza de la misma manera, es obtener la temperatura de condensación a la presión absoluta del sistema, aplicando el Given-Fine, conocido, o también podría aplicar el Root. Son dos caminos que nos lleva al mismo resultado, y ese resultado es que a esta presión absoluta de 2.2 atmósferas aproximadamente, la acetona condensa a los 81 grados aproximadamente, 81 grados Celsius aproximadamente. Si la temperatura de entrada era de 100 grados y la de salida iba a ser de 65, eso quiere decir que el fluido de proceso se encuentra a 100, tendrá que bajar a 80, o sea, se tendrá que desrecalentar. De 80 sufrirá el proceso de condensación, pasará de gas a líquido, y luego bajará su temperatura de 80 a 65, o sea que el líquido resultante tiene que también sufrir un proceso de subenfriamiento. Entonces, justamente, estamos en el caso número 3. Calcularé la carga térmica en todas las zonas disponibles, las cuales serán la zona de recalentamiento, la zona de condensación y la zona de subenfriamiento. Como se vio en el teórico, básicamente es la misma expresión, tanto para la zona de recalentamiento como para la zona de subenfriamiento. Lo único que cambia que, además del intervalo de temperatura, es que justamente estaré usando una propiedad en fase gaseosa para la zona de recalentamiento y para la zona de subenfriamiento la propiedad en fase líquida. La zona de condensación tendrá en cuenta el caudal a procesar por el calor latente en unidad de masa, el lambda, que tendrá en cuenta justamente la variación de entalpía de condensación a dicha temperatura de condensación sobre el peso del fluido de proceso, que en este caso era la acetona. La suma de los tres procesos me brinda la carga térmica neta total. Con las propiedades del agua, justamente, y teniendo en cuenta el caudal volumétrico, yo puedo obtener, a través de la densidad, el caudal másico, y ahí teniendo en cuenta esta carga neta,
puedo despejar lo que sería la temperatura de salida. A través de un given find o un root, es indistinto el camino. Cuestión es que el resultado que nos dice es que el agua entraría en estas condiciones a 35 grados Celsius y saldría a 45. Solo sufriría un salto térmico de 10 grados más. Con la temperatura de entrada y salida defino la temperatura media para así justamente definir las propiedades de mi fluido refrigerante y también cuáles serían esas temperaturas intermedias correspondientes a cada zona del proceso, como se detalla justamente en estos cálculos. Para calcular delta T media logarítmica, lo que tengo que definir justamente es el perfil térmico, como vemos acá justamente, cómo el fluido de proceso circula desde el desrecalentamiento, condensación, subenfriamiento, mientras que el agua va poco a poco aumentando su temperatura en flujo contracorriente. El delta T media logarítmico tendrá que ser calculado para la zona de recalentamiento, considerando este perfil izquierdo de temperaturas, el delta T media de condensación, considerando este perfil medio de temperaturas, y en el perfil derecho yo voy a recapitular el delta T media logarítmica para la zona de subenfriamiento. Habiendo dicho eso, puedo en este punto definir el número de pasos por tubos y por carcasas. Generalmente cuando estamos hablando de una condensación del lado de carcasa, es recomendable que el número de pasos por carcasa justamente sea 1. Lo cual es indistinto para el paso del número de pasos para los tubos. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 4, dependiendo de la conveniencia. En este caso yo definí 2. Como justamente tengo números de pasos 1, 2, 1 por carcasa, 1 por tubos, en las zonas de recalentamiento y de subenfriamiento, donde el perfil térmico es justamente variado de ambos fluidos, acá tendré que calcular un factor de corrección Ft, que se aplicará para la zona de recalentamiento y para la zona de subenfriamiento. Calculando los parámetros RS, este parámetro PX, para obtener de forma analítica el factor de corrección. 0.963. Análogo a lo que se hacía con la zona de recalentamiento, con el caso número 2, cuando teníamos vapor sobrecalentado, se hace exactamente el mismo procedimiento. Recapitulamos lo que sería un U de diseño para las zonas, para cada una de las zonas, uno de diseño para la zona de recalentamiento, utilizando esta tabla de enfriadores, y un U de condensación empleando justamente esta tabla de condensación. Y para la zona de su enfriamiento, emplearé la tabla de arriba porque justamente estamos hablando de un equipo simple donde se enfriará un fluido caliente. Por lo menos más caliente de lo que con respecto al fluido refrigerante, ¿no? Una vez recapitulado los U de diseño en sus respectivas unidades que nos indica la tabla, calcularé el aire de diseño en cada una de las zonas. Nótese que el FT justamente se aplica en la zona de desrecalentamiento y subenfriamiento, no así en la zona de condensación. ¿Por qué? Porque cuando uno de los perfiles térmicos de los fluidos es isotérmico, el FT valdría 1. Como en la zona de condensación la acetona mantiene su perfil isotérmico, no tendría en cuenta el factor FT porque valdría 1 y bueno, simplemente no lo tendré detallado en la fórmula. El área de diseño de cada una de las tres zonas, sumándolas, me da el área de diseño neta, que me dice que para todo este proceso en teoría necesitaría 25 metros cuadrados. Defino todos los parámetros geométricos, como longitud de tubo comercial, diámetro de tubos, arreglo de los tubos, separación entre tubos, así definir el número aproximado que necesitaría para este intercambiador de calor. Habiendo establecido qué número de pasos por tubos iba a calcular, me voy a las tablas,
con los parámetros geométricos respectivos y selecciono el número de tubos correspondiente y el diámetro de carcasa que justamente le corresponde. Eso me ayuda a determinar el área disponible del equipo, que me dio 33 metros cuadrados aproximadamente. Defino un espaciamiento de baffles del 80% con respecto al diámetro de carcasa y establezco el número de baffles con esta fórmula. Un 25% en el corte de baffle cuando están rotados justamente y prosigo. Recordemos que el fluido de proceso va a circular por el lado de carcasa. Por lo tanto, por el lado de los tubos circula el fluido refrigerante. Entonces, el cálculo del coeficiente pelicular del fluido refrigerante es el cálculo del coeficiente pelicular del lado de los tubos. Entonces, área de flujo por tubos, densidad de flujo por tubos, me ayuda a determinar la velocidad que tendrá el agua en los tubos, chequeando justamente que sea entre 1 y 2 metros por segundo. Saca el Reynolds, el coeficiente pelicular interno, y luego lo corregiré en la medida del diámetro externo. Para el coeficiente pelicular del lado de carcasa, justamente acá es donde aplicamos esa cierta corrección que se hacía con respecto al área ocupada por el líquido que inundaba esa cierta porción de tubos. Entonces, decimos que esa porción de tubos inundadas por el líquido subenfriado sería el área disponible, el área de diseño de subenfriamiento sobre el área de diseño total. 16% en este caso. Justamente, si en ese 16% no va a circular vapor, los restantes, el 1 menos ese porcentaje, va a ser comprendida el área de flujo del vapor del lado de carcasa. De ahí sacaré la densidad de flujo másico, el diámetro equivalente. Este diámetro equivalente es una fórmula que depende del tipo de arreglo. Está tabulada de esta manera porque el arreglo es cuadrado. Sacaré una temperatura de recalentamiento que es la temperatura media promedio entre la de entrada y la de condensación, y de ahí calcularé los parámetros del recalentamiento y obtener su respectivo H. Para la zona de condensación simplemente voy a tener las consideraciones de condensación del lado de carcasa horizontal, número de filas centrales, número de filas vertical, temperatura media del condensado, un coeficiente de H ideal, un número de Nusselt a través de dicho coeficiente ideal, y acá es donde se le aplica la corrección por el modelo de Wallis, teniendo en cuenta el reino bifásico, el Prandtl líquido, los factores de Wallis de corrección, y determinar el H de condensación corregido. Y la zona de subenfriamiento justamente detallamos la temperatura media o el promedio entre la temperatura de salida y la temperatura media del fluido refrigerante, la temperatura de subenfriamiento, que sería justamente las condiciones promedio de la zona de subenfriamiento, que sería la temperatura de condensación más la temperatura de salida dividido 2, lo cual me define este delta T. Sacaré el Prandtl del subenfriado con las propiedades del líquido en subenfriado, el coeficiente de expansión y el número de Grashof. Como vemos, el Grashof por el Prandtl que obtuve justamente me dio 1.154 por 10 a la 16. Por lo que en superficies horizontales mayores a la 10 a la 9, los coeficientes respectivos son 0.13 y 0.33. Y así defino justamente el coeficiente pelicular de la zona de subenfriamiento. Debo recapitular lo que sería todos los factores de ensuciamiento involucrados: factor de ensuciamiento del agua, factor de ensuciamiento de la acetona, sea de este fluido orgánico condensante, y de esa manera calcular el coeficiente global de transferencia de calor necesario en cada zona. La única distinción que se hace justamente es el H del lado de carcasa. Para las zonas de recalentamiento tendrás en cuenta el coeficiente pelicular de recalentamiento, en la zona de condensación, el H de condensación, en la zona de subenfriado, el H de subenfriado.
este coeficiente global necesario por zona, sumándolos, mejor dicho, este coeficiente de transferencia de calor global para la zona necesario, para la zona de recalentamiento, me ayudará a obtener el área necesaria en dicha zona de recalentamiento. Así para la zona de condensación y la zona de su enfriamiento, y ahora sí sumo los valores de área necesaria, para saber justamente cuánto es la magnitud que necesitaría para cumplir las condiciones de proceso. Eso me da que el área necesaria para este procedimiento es de 27,5 metros cuadrados, tenía 33 aproximadamente, por lo tanto el exceso es del positivo del 18%. Calculo la caída de presión en los tubos, teniendo en cuenta este factor de fricción cuando el Reynolds justamente me da de régimen turbulento, donde tendrá en cuenta para el cálculo de la caída de presión del lado de los tubos la caída de presión en las zonas rectas y en las zonas de cambio de dirección. Justamente, como de los tubos circulaba el refrigerante, que era el agua, será calculado con las propiedades del agua. 0,3 atmósferas aproximadamente, menor que la caída de presión admisible, todo ok. Vamos con el cálculo de caída de presión del lado de carcasa, y en ese caso, como siempre se dice, se calculen las condiciones más exigentes. Vamos de vuelta. Como el fluido de proceso va a circular del lado de carcasa, cuando calcule su caída de presión, que justamente va a ser del lado de carcasa, debo considerar las condiciones más exigentes, que son las condiciones de entrada. Entonces será densidad de flujo másico de vapor, viscosidad de vapor a la temperatura de entrada. Con eso saco el Reynolds. Del Reynolds el factor de fricción, y de ahí defino justamente la caída de presión del lado de carcasa con la fórmula que siempre se veía en intercambiadores de carcasa y tubo. Nótese que justamente se nota la densidad del vapor a la presión absoluta del sistema y la temperatura de entrada. 0,3 atmósferas es la caída de presión del lado de carcasa, menor que 1,2, está todo acá. Y así finaliza esta parte de sobrecalentamiento, condensación y su enfriamiento.